Estado de las almas de purgatorio. Correspondencia que hacen a sus bienhechores. Meditaciones y ejemplos a este propósito. Capítulo 22. Ley de muerte general a todos los hombres, sin excepción aun a los arrebatados en cuerpo y alma. Enoc, Elías, Datán, Abirón, etc. Si antes del juicio padecen algunos en cuerpo y alma en el infierno. Pena fue general la muerte y común a todos los descendientes de Adán por el pecado original. No porque el hombre fuese de su naturaleza incorruptible e inmortal, sino porque si Adán no pecara, comunicárase a todos el don de la justicia original que en él, como en su cabeza se les había dado, y mientras conservara los preservara de la muerte, aunque ellos de suyo todos eran mortales. Por esta ley, aunque no sujeto a pena de pecado, como persona libre por naturaleza de toda culpa, quiso pasar Cristo nuestro Redentor, para ser con su muerte autor de nuestra vida y libertarnos de la servidumbre del pecado y del demonio. Por esta pasó también la Santísima Virgen, aunque libre por el especial privilegio de mancha original, para asemejarse a su Hijo en el padecer y acrecentar con sus méritos el tesoro de nuestro remedio y satisfacción. Por esta ha pasado y pasará todos los nacidos y los que después le sucedieren hasta el fin del mundo, sin excepción. Es así como la fe católica lo enseña, que los dos santos profetas Enoc y Elías fueron trasladados y viven hoy en el paraíso, donde, o bien se sustentan, como siente el doctor angélico Santo Tomás, con los frutos del árbol de la vida, o como otros piensan y bien, milagrosamente se conservan, entretenidos solo en dulcísima conversación y contemplación de las cosas del cielo, regalos de Dios con divinos consuelos, hasta que en el último tiempo del mundo, cuando el enemigo de Dios, el anticristo, hará guerra a los justos con sus engaños, ellos vuelvan al trato común de los hombres y hagan rostro al Hijo de la perdición. Entonces, después de muchos hechos gloriosísimos en defensa y manifestación de la verdad evangélica, en luz y conversión de innumerables engañados, atestiguarán con su sangre lo que enseñaron muriendo, como muchos lo sacan de las revelaciones del evangelista San Juan, por la fe de la Iglesia. De Datán y Abirón se escribe en el libro de los Números, capítulo 16, que por su soberbia y desobediencia se los tragó vivos la tierra a ellos, a sus familias y tiendas. Y algunos otros refieren historias de crédito, que en cuerpo y alma los arrebataron los demonios para el infierno. Más hace de entender, como hablando de los primeros lo enseña el sagrado doctor y padre San Agustín. Tomo 4, cuestión 29 sobre Números, que tragándoselos la tierra murieron antes de llegar allá, y pasando las almas al lugar de su condenación, quedaron los cuerpos en lo profundo de la tierra, depositados hasta la universal resurrección, cuando unidos con sus almas juntos padecerán los tormentos eternos. Que como advierte el doctísimo abulense, cuestión 20 sobre el capítulo 16 de Números, ningún cuerpo, sino solas las almas, son castigadas en el otro siglo antes del juicio del mundo. Y en este no es pequeño castigo carecer de eclesiástica sepultura. De San Juan Evangelista se persuadieron algunos que no murió. Tomaron ocasión de lo que los demás discípulos de Cristo, cuando movieron esta plática, diciendo que San Juan no había de morir, porque preguntado su maestro qué había de ser de él, respondió a San Pedro: quiero que así se quede. Mas el mismo apóstol declaró estas palabras del Salvador, que no dijo en ellas que no moriría. La verdad es que el santo evangelista pagó el pecho común de la muerte en Efeso, donde en tiempo de Eusebio Cesariense y de San Crisóstomo, como ellos lo advierten, se veía y veneraba allí su sepulcro. Y el Papa Celestino, en la carta que escribió a los padres del concilio que se celebró en aquella ciudad, hace memoria que en ella tenían las reliquias del santo. Dudaron otros y a los que hallase vivos el último día del mundo, morirían antes de parecer en juicio. Y es así que morirán primero y resucitarán como todos los demás. Y porque, como después se verá, el purgatorio no durará más que hasta la resurrección general. Es de saber que los trabajos, aprietos, sobresaltos, dolores, congojas y agonías de aquel tiempo serán tales que bastarán a los que entonces murieren en amistad de Dios, por satisfacción de sus culpas, sin que para pagar las penas que se les debieren sea menester padecerlas en el purgatorio. Consta pues que esta ley del morir a todos comprendió desde el principio del mundo y comprenderá a todos hasta el fin de él, sin excepción. Capítulo 23.
Si se aparece el demonio a los que están a la hora de la muerte, y son juzgadas las almas aún de los resucitados después de ella, y donde están mientras vuelven al cuerpo. Común persuasión es de gente vulgar, opinión también de otros que no lo son, que en la muerte se aparece el demonio a todos en forma corporal y visible. Mas no tiene esto otro fundamento que algunas historias de crédito donde leemos que tal o tal vez ha sucedido así. No se puede negar sino que algunas veces suele los hombres en aquel trance ver algunas cosas de que conciben ya horror, ya alegría. Del protomártir Esteban leemos en los Hechos Apostólicos que vio los cielos abiertos y a Cristo a la diestra del Padre. Y en la vida del milagroso obispo San Martín se escribe que estando vecino a su muerte se le apareció el demonio, y el santo burlado de él le dijo: ¿Qué haces aquí, fiera sangrienta? No hallarás en mi cosa que tuya sea. De este género tenemos varios ejemplos. Mas no por eso se ha de entender que sucede esto a todos, ni que por general y común ordenación divina haya todos de ver al demonio o alguna cosa del otro mundo en aquella hora, sino aquellos solos a quien nuestro Señor quisiere por gracia especial favorecer con alguna visita del cielo, o por sus secretos juicios ejercitar o castigar con alguna temerosa visión. Ni porque en los cercanos a la muerte se vean algunos temblores o semblantes extraordinarios y horribles se ha de entender que nacen de visiones del otro mundo. Porque la fuerza de la enfermedad, los accidentes de los dolores, el despedirse el alma del cuerpo suelen causarlos, sin que haya otra causa superior que los despierte. Más por lo que en esta hora podría suceder, y por la ordinaria guerra que en ella hace estos malignos espíritus a los hombres, es de gran fruto llamar sacerdotes, así religiosos como seglares, y otras personas devotas que asistan a los cercanos a su muerte. No tanto por el consuelo que el enfermo recibe con la compañía, cuanto por el amparo y defensa que siente con sus oraciones, mayormente aquellas que para esta ocasión tiene ordenadas nuestra Madre la Iglesia. Cuenta Cesario en el libro 11 de Ilustres Milagros, capítulo 17, de un caballero señor de la fortaleza de Malemburgo en Alemania, que gastados los mejores años de su vida licenciosamente en vicios de juventud, al fin reconoció el peligro de su alma, y para asegurarla de él, dejó los caminos errados por donde a rienda suelta corría a su perdición. Y tomó el hábito del cister, vivió con él solos 3 años, mas suplió la tardanza con la diligencia. Perfeccionóse en todo género de virtud y llegó a la hora de la muerte con revelación de ella, más lleno de méritos que de días. Vivía por este tiempo en una casería vecina al lugar una mujer a quien atormentaba el demonio. Dejóla libre por estos días, mas volviendo después la atormentaba más crudamente. Trajéronla al sacerdote de su iglesia, el cual preguntó al demonio cómo había vuelto al cuerpo que había dejado una vez. Estaba, respondió él, fulano religioso muriendo. Acudieron a hacerle guerra 15.000 de mis compañeros, con tanto orgullo que no pude sufrir ir a la parte con ellos. Y bien replicó el sacerdote, ¿qué hiciste allí? Nada, dijo él, porque vinieron aquellos rapados, así llamó por escarnio a los religiosos, y tan valientemente nos rebatieron, que no hubo quien de todos nosotros se atreviese a llegar al enfermo. Más de 40 años nos había servido, solo 3 a otro Señor, que nos quitó de las manos la presa. De esto nos encendimos en tanto coraje, que dimos en vengarnos unos en otros. Ahora también procuro satisfacer mi enojo en este cuerpo. Semejante a este se leen muchos ejemplos en los autores que hacen profesión de escribirlos. En el mismo punto y lugar que sale el alma del cuerpo, y a vista de él, es juzgada. Porque cuanto está unida con él, aun en el último trance de la muerte tiene lugar de penitencia, puede convertirse a Dios, y alcanzar remisión de sus culpas. El juez de esta causa es Cristo nuestro Señor, que con su infinita virtud mira desde el cielo, y tiene presente cuanto hay en la tierra, y de allí juzga como si bajara con su corporal presencia donde está el que ha de ser juzgado. Y como el juez, los acusadores y los defensores, y también las almas se entienden sin palabras los pensamientos. Este juicio se hace sin voces, sin ruido alguno, representándose al alma en un instante, cuanto ha hecho de bien o mal en su vida, y en el mismo punto le intima el soberano juez la sentencia del premio, o pena que merecieron sus obras. Muchos ejemplos y consideraciones hallamos en los santos, donde parece que este juicio se hace con acusaciones y respuestas, con cargos y descargos, aun antes que salga el alma del cuerpo. No porque esto sea así, sino porque meditándolo nosotros, como si así fuese, hace más impresión en el alma, aviva el temor de aquel trance,
nos retrae de ofender a quien hemos de tener por juez en la sentencia definitiva de nuestra causa. Y si tal vez parece por alguna historia de crédito, que antes de morir alguno, dijo, que estaba condenado por justo juicio de Dios al infierno, sería por particular dispensación de la divina providencia, para manifestación de su justicia, y para escarmiento de los vivos, o porque anticipadamente le representó el supremo juez la sentencia, que después le había de intimar en muriendo. Los que después de muertos vuelven resucitados otra vez a esta vida, si son de los que murieron en amistad de Dios, parece más verosímil que hayan pasado por este juicio y les haya sido notificado la sentencia de su salvación, aunque para conseguirla hubiesen de pasar por el purgatorio. Mas no se ejecuta entonces. Antes está el alma depositada en algún lugar, señalado por su juez, hasta que vuelve al cuerpo. Y mientras vive, se debe confiar de la inmensa liberalidad del mismo Señor, que ya la juzgó, que favorecida con especial providencia y amparo de su majestad, perseverará en gracia hasta la muerte, y por ella pasará a gozar de su premio en el cielo, pagando primero lo que debiere de sus culpas en el purgatorio. Después recibirá también acrecentamiento de gloria, que a sus nuevos méritos correspondiere. Si los que habiendo dejado esta vida vuelven a ella resucitados milagrosamente, murieron en desgracia de Dios, es más verosímil que no son juzgados hasta que restituida el alma al cuerpo del lugar donde estuvo detenida, pague segunda vez al plazo que Dios hubiere determinado el precio de la muerte, y entonces se le dará la última sentencia de premio, o pena, según los méritos o deméritos de sus obras. Entenderá empero el mal estado en que murió la primera vez, y la pena del infierno, que según la presente justicia se le debía dar. De uno escribe el glorioso doctor San Gregorio, en el libro 2 de sus Diálogos, capítulo 9, que siendo resucitado, dijo que estaba su alma en buen lugar, y en el capítulo 12 del mismo libro, dice de otro, que afirmó de su alma, que había sido llevada de los demonios. Mas no por esto se ha de entender, hubiese estado aquel en el cielo, sino en algún lugar donde estuvo cierto de su salvación, ni este otro en el infierno, sino en el purgatorio, o en alguna otra parte, donde por particular providencia quiso nuestro Señor, que lo depositasen estos ministros. Capítulo 24. Hay purgatorio, limbos e infierno, su lugar, moradores y calidades. La certidumbre del purgatorio, si mal lo niegan algunos herejes, lisonjeando con esta mentira al gusano de la conciencia, que en medio de sus mayores gustos derrama continuamente las hieles del temor de lo porvenir, verdad es averiguada de fe católica, sacada de las divinas letras, enseñada de la Iglesia, calificada en sus concilios, publicada en sus doctores, confirmada con graves razones, creída siempre de los fieles, conocida en parte y celebrada por los gentiles, o bien por la comunicación que tuvieron con los hebreos, o bien por el trato de los cristianos, aunque mezclada su costumbre con fábulas de poetas, que con la suavidad de la invención, hacían más agradables las verdades que deseaban persuadir. Es el purgatorio un lugar deputado por la divina justicia en las entrañas de la tierra, donde las almas de los fieles difuntos, que estando en amistad de Dios pasaron de esta vida a la otra, sin haber satisfecho enteramente por sus culpas, allí padecen para entero descuento de la pena que se les debía, o socorridas con las indulgencias, sacrificios, oraciones y buenas obras de los vivos, pagan su deuda y salen libres a poseer el reino de los cielos. Llámase purgatorio, porque en él, como en crisol, se purifican y afinan las almas, hasta que abrasada con el fuego de su tormento la escoria de sus culpas, esto es las penas, a que por ellas quedaron obligadas, cobra entero lustre y hermosura, con que se hacen dignas de parecer en la presencia de Dios, agradables a sus divinos ojos, participantes de los gozos eternos, compañeras de los ángeles y hermanas de todos los espíritus celestiales. ¿A qué región o parte de la tierra corresponda, en qué sitio de ella tenga su asiento? Se entenderá, sabiendo, que cuando Dios nuestro Señor crió la tierra, dejó en ella 4 lugares, o senos, con diferentes nombres y efectos. A veces todos se llaman infiernos, y es lo mismo que lugares bajos, porque todos lo son dentro de tierra, que de los elementos es la más baja, y están ellos en lo profundo de ella. El centro ocupa el lugar de los condenados, que por la bajeza del sitio y de méritos de sus moradores hace especial,
y propio es suyo el apellido general, común a los demás y se llama infierno. Guardan aquí carcelería perpetua en prisiones de fuego, aquellos que en cambio de breves intereses del cuerpo, no dudaron viviendo, vincular sus almas a tormentos eternos. Pasado el juicio universal, unidas por la resurrección a sus cuerpos, como los tuvieron por cómplices en hacer el mal, también los tendrán por compañeros en padecerlo. Sobre este corre a un lado la cárcel del purgatorio, de que hablaremos en este discurso. Sigue luego vecino el limbo de los niños. No de todos, sino de aquellos que antes de amanecerles el uso de la razón, cortados en agraz de la muerte, antes perdieron la vida, que pudiesen ganar el beneficio de su salvación por el santo bautismo, ahora en la ley de gracia, o por el sacramento de la circuncisión, u otro semejante en la ley de naturaleza, y escrita. Si ya no les corriese tan dichosa suerte, que bautizados en su sangre, diesen la vida por el martirio, que en tales casos tiene privilegio y vez de bautismo. No toca a los moradores de este lugar otra pena, que el destierro perpetuo de la bienaventuranza y vista de Dios. Castigo del pecado original, con que nos conciben nuestras madres, y nacemos todos en esta luz. Todos digo, las puras criaturas, y de estas no la Santísima Virgen María, Señora nuestra, que como hija por especial gracia del Eterno Padre, como verdadera Madre de Dios Hijo, como esposa del Espíritu Santo, como templo de la Santísima Trinidad, como Señora de los cielos y tierra, como Reina soberana de ángeles, hombres y demonios, no fue comprendida en aquella ley, ni fue su intención del Supremo Legislador comprenderla en ella. Esta pena de carecer eternamente de la gloriosa vista de Dios, disponiéndolo así la divina majestad, no engendra dolor o tormento en aquellos niños, como lo hacen los condenados, a quien crudelísimamente rompe y despedaza las entrañas una increíble rabia y desesperación, de que por sus propias manos se buscaron aquel daño, y por sus culpas se privaron de ver a Dios. Dicen algunos que pasado el juicio tendrán por su morada la tierra a estos niños, donde gozarán alguna manera de bienaventuranza natural. Lo verdadero es que volverán al mismo lugar de su limbo, vueltas las almas a sus cuerpos en edad perfecta, ilustrados como antes los entendimientos con la ciencia de las cosas naturales, que les era posible saber. Qué privilegio es de las almas apartadas del cuerpo, que se les infunde el conocimiento de aquellas ciencias que naturalmente pudieran alcanzar. Conocen a Dios como autor de la naturaleza, amanle con amor natural, y tienen el gozo que nace del conocimiento de tan grande bien, y con esto alguna manera de bienaventuranza también natural. Último respecto del centro de la tierra, y primero en orden a la faz de ella, más lejos del infierno, y más vecino al cielo está el limbo de los padres, llamado por excelencia, seno de Abraham. Porque si bien el justo Abel hizo la primera estrena de este lugar, como nombre del santo patriarca, por haberle Dios escogido por padre, y origen de su pueblo, y haberle aventajado la promesa del Mesías, remedio único de los hombres. Aquí estuvieron detenidas las almas de todos los justos, que desde el principio del mundo, hasta la muerte de Cristo nuestro Redentor, murieron en amistad de Dios, y satisficieron las penas debidas a sus culpas en esta vida, o con el fuego del purgatorio pagar en la otra. No padecían aquí los moradores de este lugar dolor alguno sensible, como se padece en el purgatorio. Solo sentían el verse desterrados de la presencia de Dios, a quien tan de veras amaban. Verdad es que ultra de las frecuentes consolaciones del cielo, visitas de ángeles, buenas esperanzas y más vecinas cada día de la venida de su Redentor, con que alentaban su prisión, les era de mucho alivio en entender que no los tenían en aquel destierro, de méritos de culpas propias, de que ya estaban libres, sino disposición justa de la divina providencia, que no quiso dejarle puerta a ninguno para entrar en el cielo, hasta ofrecido el soberano sacrificio de su Hijo en la cruz, en satisfacción de la culpa original del linaje humano, ella se abriese, alzado este del destierro por su misma persona. Podían también divertir el pensamiento de este dolor, que no pueden los del purgatorio, que necesaria y continuamente lo padecen, y ponerlo en otras cosas, así de las celestiales, como también naturales de las ciencias, que tenían de las cosas de este mundo. Especialmente se ocupaban en altísima contemplación de la bondad, grandeza, inmensidad, sabiduría, justicia, misericordia, con los demás atributos de Dios, con que entretenían la vehemencia de la inclinación y deseo de verle. Tenían memoria,
compasión y caridad con los vivos, y hacían oración a Dios por su bienaventuranza, particularmente cuando por los ángeles les eran reveladas las necesidades de los suyos, mayormente de aquellos que favorecieron a los que habían pasado antes por purgatorio. Del santo sacerdote Onías, dice la Sagrada Escritura, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo último, que oraba por todo el pueblo de los judíos. Y del profeta Jeremías, que hacía oración por su pueblo y por toda la santa ciudad de Jerusalén. Lo mismo, y con más razón, hacían aquellos santos patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, etc. Y con muchas ventajas nuestros primeros padres Adán y Eva, que como origen de todos los hombres, y por cuya culpa quedaron inficionados sus descendientes, con más ferviente caridad y más tierno afecto los favorecían, y favorecen ahora ante Dios, con intercesiones continuas, así a los vivos como a los difuntos. Honró este seno con su presencia el alma santísima de Cristo nuestro Señor. Hallóse aquí con la del buen ladrón, como en paraíso. Tal lo tuvieron cuantos allí estaban con la gloriosa vista de Dios, y de este Señor. Sacó las almas de todos los justos, detenidas en este limbo, y según la más común opinión de los doctores teólogos, las del purgatorio, para subirlas al cielo en su compañía. Capítulo 25. Particulares lugares y modos de purgatorio conocidos en esta vida, por extraordinarios sucesos. Como en las repúblicas bien gobernadas, aunque hay lugares diputados, donde con ejemplo y frecuencia de todo el pueblo, se ejecutan los castigos de gente facinerosa, lonjas, plazas y cadalsos, escógense a veces algunos extraordinarios, mayormente aquellos donde los delitos se cometieron, cuando para mayor satisfacción de los ofendidos, cuando para mayor escarmiento de los agresores, bien así la divina justicia, aunque tiene señalado su propio lugar del purgatorio común, algunas veces por sus secretos juicios, a particulares almas, deputa especiales lugares donde pagan sus penas, hasta deshacer los empeños en que las pusieron sus culpas. Juan Tritemo, en su crónica del año 1058, y de él lo refieren otros autores, escribe que no lejos de Bormacia, parecían por muchas noches gran muchedumbre de gente armada, a pie y a caballo, que a manera de compañías de soldados discurrían marchando de una parte a otra, y a las 9 de la noche daban la vuelta a un monte de donde solían salir. En poca distancia de ahí había un monasterio de religiosos, de donde una noche salió un monje acompañado de otros, y armándose con la señal de la cruz, conjuró en virtud de la Santísima Trinidad, y les preguntó, ¿quién eran? No somos, respondieron ellos, fantasmas, ni compañías de soldados vivos, sino almas de hombres muertos, que en servicio de nuestro príncipe dimos las vidas peleando en este puesto. Armas y caballo, que viviendo nos fueron ocasión e instrumento de culpas, ahora lo son de nuestro tormento. Todo cuanto veis en nosotros de fuego es, aunque no lo veis. Preguntóles el monje, si podían ser socorridos en algo de los vivos. Respondieron, que con ayunos, limosnas, oraciones y penitencias. Especialmente con el santo sacrificio de la misa. Dicho esto, todos juntos a voz en grito, repitieron 3 veces, haced oración por nosotros. Al punto se resolvieron en fuego, a vista del monje y sus compañeros. El monte, como si se abrasara, los árboles crujían como si ardieran. En la vida de los ilustres varones del Císter, se escribe de un abad de cierto monasterio, que estando la hora de su muerte, los súbditos pusieron en sus manos la elección del sucesor en su oficio. Él, aunque religioso ejemplar y prudente, dejóse llevar del afecto de parentesco, más que de la sinceridad de su obligación. Dio su lugar a un sobrino, que había criado desde niño en la religión, que si bien no lo merecía, puso el más los ojos en dejarlo bien puesto, que en acomodar el convento. Solía el abad salirse algunas veces a un lugar agradable por su frescura, fuente, plantas y arroyo, donde respiraba de los cuidados de su gobierno. Hacía lo mismo el sucesor su sobrino, cuando un día oyó del hondo de la fuente una lastimosa voz, que repetía quejándose muchas veces, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Reconoció en el talle, que era la de su tío, arrimóse y preguntóle, ¿quién era, o de qué se quejaba? Tu tío soy, respondió él, que por haberte dejado por mi sucesor padezco en estas aguas tormento de fuego. Si quieres ver cuán fuertes sean, manda echar aquí un caldero de cobre.
Entráronlo poco a poco en las aguas, y así se fue derritiendo como la cera en el fuego. Una monja también del Cister, llamada Gertrudis, entró, como escribe Cesario, en el coro después de muerta, en tiempo que las demás asistían a los divinos oficios, y púsose al lado de otra grande amiga suya, cuando vivía. Alborotóse al principio de verla, mas esforzándose cuanto pudo, le preguntó, ¿qué hacía, o quería en aquel lugar? «Hámelo dado Dios», respondió ésta, «por purgatorio, en castigo de lo que contigo hablaba, cuando estábamos en este coro. Enmiéndate, y acuérdate de socorrerme, para que se acaben mis penas». Duróle el verla por muchos días, hasta que habiéndose hecho por ella oraciones y sacrificios, dejó de mostrarse. San Gregorio, en el libro 4 de sus diálogos, escribe de otro que padecía en un baño. De otro refiere San Antonino, que tenía su purgatorio en un hielo. Y Santa Liduvina Virgen, por extremo devota al bien de las almas, vio una en cierto lugar, que atravesada con puntas de hierro, era atormentada extraordinariamente, y por sus oraciones la pasó el Señor al purgatorio común de las almas, donde con más consuelo pagó sus penas, y fue socorrida para acabarlas. Capítulo 26. Penas de purgatorio, ministros de ellas, su gravedad. Las penas que padecen en purgatorio no son de otro linaje que las del infierno, si bien desiguales en la duración y manera de padecerlas. Abrásanse los condenados en fuego sin alivio, sin esperanza de remisión, carecen y carecerán de la vista de Dios, con rabia y desesperación de que pudieran gozarla, si no la hubieran perdido de su voluntad. Estos dos géneros de tormentos llaman los doctores penas de sentido y de daño. De sentido, porque aún en la impresión y dolor hace el fuego en las almas, que hará también después en los cuerpos. De daño, porque como Dios sea el sumo bien, única y perfectísima bienaventuranza, ningún mal ni daño puede imaginarse mayor que la imposibilidad y privación de gozarlo. Ambas se padecen en purgatorio, fuego real y verdadero, como el del infierno, ambos de la misma naturaleza y fuerza que el que conocemos en esta vida. Más obra milagrosamente en el tormento de las almas, como instrumento que Dios ha tomado por ejecutor de su justicia, más aquí padece con los alivios que después diremos, y con esperanza cierta de libertad. La gravedad y dureza de estas penas, tales, que la menor de ellas, dice San Anselmo, mayores que las mayores de nuestra vida. Por ignorante tiene el glorioso Padre San Agustín al que por falta de esta consideración pide padecer en el purgatorio, pudiendo excusarlo en esta vida, con la penitencia. Júntense las crueldades, las fierezas, que ejecutaron en los mártires los tiranos, las invenciones del infernal odio, con que tan sin piedad de hombres los atormentaron. Júntense el rigor, la atrocidad de los castigos, que todas las naciones, así políticas, como bárbaras diputaron a los mayores delitos. Añádase el escuadrón de enfermedades, la carnicería que han hecho en los hombres todas ellas, y sus remedios a hierro y fuego. Entren también en contrapelo, como encarece el doctor angélico, los dolores y penas de Cristo nuestro Señor en su santísima pasión, aunque tan graves, cuanto nunca se han padecido en el mundo. Todas estas aún no igualan, antes son mucho menores de las que se padecen en purgatorio. Mostró el Señor para amonestación y horror de los vivos el rigor de estas penas, en varias representaciones y semejanzas de atormentados, asados estos en parrillas al fuego, aquellos en asadores, bañados unos en piedra azufre, otros en metal derretido, cuáles revueltos en sartenes de pez y resina, cuáles despedazados por serpientes y dragones, abiertos los pechos, y pacidas a presa de dientes las entrañas. A quien de puro dolor faltaban los ojos de la cara, quien echaba por la boca el corazón molido y deshecho, a quien en vez de sangre corría fuego por las venas, todo en gemido tan doloroso, que rompieran corazones de piedra si los oyeran. No porque semejantes instrumentos, ultra del fuego, sirvan en el purgatorio, sino para que en estas figuras reconozcan los hombres la gravedad de aquellas penas, que en estas otras se representan. No en balde juzgó el otro una hora de purgatorio por muchos años, y un día por cientos de ellos, ofreciéndose a padecer antes por millares cualesquiera dolores y enfermedades, por graves que fuesen, en esta vida.
Cuanto a los ministros de estas penas, pensaron algunos que como el fuego instrumento de ellas no era diferente del que en el infierno, también serían unos mismos los ejecutores en ambos lugares. Más es común y cierta opinión de los doctores teólogos que las benditas almas de purgatorio no son atormentadas por ministerio de los demonios, ni reciben la intolerable molestia de verlos, que es uno de los horribles tormentos que en el infierno padecen los condenados. Tal, que como escribe San Antonino, habiéndolos visto a la hora de su muerte un religioso, afirmaba que si todo el mundo estuviera ardiendo en piedra azufre, escogiera antes pasar por medio de él, que ver otra vez tan abominables visiones. Mayormente, que siendo aquellas almas amigas de Dios y vencedoras de los demonios, debe éstos huir de ellas, como vencidos. Allí el fuego es el tormento, y el ejecutor de la divina justicia. Si son graves, como se ha visto, las penas de sentido, mayor mucho es la que llamamos de daño, que consiste en carecer de la vista de Dios en su gloria, donde tienen librado el asiento de su bienaventuranza. Es sobre todo encarecimiento la inclinación, increíbles las priesas, las ansias las arremetidas, y también las llamaradas de los deseos, con que la esperanza cierta de gozarle, las arrebata en seguimiento de los olores de aquel infinito bien, en cuya presencia no son bienes, los que en el mundo se cuentan por tales. Si de cualquier esperanza entretenida, dice el sabio, que derriba, consume, y deshace el alma, la que tan segura, tan viva es, la que tan ciertas prendas tiene de lo que espera, la que en esto ha de hallar cuánto bien, cuánto gozo, cuánta gloria puede esperarse, qué sentimiento, qué dolor, qué tormento causará en la suspensión de tan apresurado, tan amoroso, tan ferviente deseo, tal por cierto, que con tener tan firme seguridad de su cumplimiento, cualquier punto que se dilata, hace, como dice el glorioso Padre San Buenaventura, insufrible la pena. En el libro segundo de la vida de doña Sancha Carrillo, capítulo 7, leemos que deseaba entrañablemente gozarle, y habiéndole sido revelada su muerte, para dentro de un año, con profundos suspiros, con tiernas lágrimas, con sentido afecto del corazón se lamentaba, y decía: ¿qué paciencia bastará para la tardanza de un año? ¿Cómo podré vivir tanto tiempo sin ver a mi vida? Engañaba hasta aquí mis ansias, con la incertidumbre del cuándo, persuadiéndome que sería presto lo que podía ser, y cada día esperaba el cumplimiento de mi deseo. Más asegurada ya de suspensión tan larga, ¿qué consuelo tendrá mi alma si el mismo Señor y Dios mío, compadecido de mi dolor, no abrevia los días de mi destierro? Oh cárcel, oh prisión, oh vida, cuán largo martirio eres, oh mar de inmensos bienes, y cuándo me veré anegada en el piélagos de la suavidad infinita. ¿Cuándo, Señor, veré yo los días buenos de la eternidad? O si volase el tiempo y apresurara las horas, para que hiciese presente aquella, en que dejado este valle de las lágrimas, ligera subiese mi alma a los jardines celestiales, donde a la sombra de aquel Señor, a quien amo, a quien camino, a quien busco, gozase de propósito de su buena vista, sin temor de perderle. Si tan mal se sufren los vivos en este deseo, que aun la dulzura de la vida les es amargura, y apetece verse libres de las prisiones del cuerpo, para enviar el alma a su Criador, ¿qué sufrimiento bastará a los prisioneros del purgatorio, almas santas, confirmadas en gracia, ardiendo en amor de su Dios, detenidas en la amargura de tan crudos tormentos por muchos años a veces, y muchas sin saber el tiempo de su destierro? El castigo más grave a los cortesanos, mayormente a los grandes, que por serlo tienen derecho a la vista y trato del príncipe, es desterrarlos de su corte y apartarlos de su presencia. Semejante entredicho puso David a su capitán Abner, en tanto que no le restituyese a Micol, hija del rey Saúl. El patriarca José a sus hermanos, si no le trajesen a Benjamín, y en las divinas letras no raras veces condenó Dios a su pueblo en privación de su presencia, por haberle sido desleal y rebelde. Todo esto persuade ser muy probable, lo que dice Blosio, en el Collar de los Espirituales capítulo 13, haberle sido revelado a Santa Brígida, de cierta manera de purgatorio, que llaman de deseo, en que son castigados los que en esta vida no desearon con justo afecto ver a Dios, y gozarle, no con otra pena, que solo con carecer por algún tiempo de su gloriosa vista, deseando alcanzarla. Son sin duda grandes las ansias, grandes las congojas, las agonías de una esperanza larga, o suspensa, enorme la fuerza, la violencia,
el tormento de un deseo no cumplido. Tanto que aun en los amores profanos tan fáciles de apagarse, como son de encenderse, le califican llama a nuestros poetas, infierno de penas. ¿Qué será en amor tan fiel, tan firme, tan verdadero, sobrenatural y eterno, con que aquellas almas santas se abrazan en deseo de ver a su Dios, a quien ni entretienen otros alivios, ni menoscaban tormentos, ni puede satisfacer otra cosa alguna, sino la vista del mismo Dios? ¿Qué encarecimientos podrá hallar discursos humanos que no sean mucho menores de la grandeza de esta pena? Dice muy bien el glorioso Padre San Agustín, que a ser eterna no le faltará nada, para ser la mayor que puede imaginarse en esta vida, ni en la otra. Capítulo 27. Duración del purgatorio y tiempo que en él padecen las almas, enseñando con historias ciertas. Durará el purgatorio, cuanto en el mundo duraren hombres, porque tanto durarán culpas, cuyas penas allí se padecen. Después de la resurrección y juicio final, así como no restarán en la tierra hombres, también faltarán de méritos, que se castiguen, ni habrá deudas, ni tampoco satisfacciones. Quedará del todo desocupado el purgatorio, y como tan vecino, pared en medio del infierno, roto, como muchos sienten, el muro, todo servirá de cárcel perpetua a los condenados. ¿Qué tiempo hayan de padecer cada una de las almas que van al purgatorio? Quisieron algunos limitarlo con más piedad que razón, a 10 o 20 años, otros con más rigor a millares de ellos, ambos sin fundamento, porque siendo tantas las que allí se hallan, ni todas igualmente pecaron en esta vida, ni salieron de ella con iguales deudas, y correspondiendo a estas las penas que allí pagan. Inconsiderada cosa es quererlas reducir todas a un tamaño, y a un tiempo, con menoscabo de la justicia, que ajusta la condenación al número y gravedad de las culpas. Cierto es que el soberano juez de vivos y muertos, como infinitamente sabio, conoce con toda puntualidad y certeza el número, la calidad, la grandeza de los pecados, aunque perdonados, no satisfechos, y como infinitamente justo con peso y medida, determina el justo y cabal de las penas, que les corresponden, sin que en esto pueda haber falta, ni exceso. De donde es, que sólo Él, o a quien Él lo revela, sabe el cuánto del purgatorio de cada uno. Las almas padecerán allí hasta desempeñarse y pagar al justo las deudas a que salieron obligadas de esta vida. Confirman esto historias y autores de crédito. Recogiéndose Ludovico, rey de Alemania, del ordinario despacho de los negocios, por los días de la Cuaresma, para atender a los de su reformación, vio una noche en sueños a su padre Ludovico II, emperador en grande aprieto de penas, que le hablaba de esta manera: conjuróte en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que me saques de los tormentos, que aquí padezco, para que siquiera después de 30 años pasados en esta cárcel, pueda salir a la vida eterna. Espantado el hijo, y compadecido, así de las penas, como del largo tiempo que su padre las padecía, despachó sus letras a todos los monasterios de su reino, para que hiciesen oración, y ofreciesen sacrificios por su alma, y con ellos fue libre del purgatorio. Refiérelo de otros autores el cardenal Baronio, en el tomo 10. Año 874. El venerable Beda, en el libro 5 de su historia, capítulo 13, escribe de una persona devota, a quien fue mostrado el purgatorio con la gravedad de sus penas, y le fue revelado que algunos las padecerían, hasta el día del juicio, si no fuesen socorridos de los vivos, para salir antes de su deuda. Extraño caso es el que se cuenta la vida del glorioso padre San Vicente Ferrer. Tenía una hermana a quien amaba tiernamente, merecíalo su virtud, conocida generalmente en Valencia, donde vivía. Salió su marido camino a negocios que le importaban. Ella, como matrona tan honesta, mandó a sus criados que tuviesen cerradas continuamente las puertas de la casa, hasta su vuelta. Hallándola sola en ocasión un esclavo suyo, de los de Guinea, con igual osadía que violencia, puesta una daga a los pechos, sin respeto a Dios ni a sus amos, despreciando los partidos de su libertad, que se le ofrecían, hizo agravio a su honestidad. Lloró la matrona esta injuria, sin admitir consuelo, cerróse por 3 días en un aposento, sin gustar cosa de sustento en todos ellos. Combatida de pensamientos de su agravio y venganza, con más fuerte dolor que consejo,
dio un bocado al esclavo, tal, que tomándolo, súbitamente dejó la vida. Sosególe algún tanto, juzgando que con esto aseguraba su honra, y quitaba de sus ojos tan mala vista. Mas pocos días después sintió presas en el vientre, y temerosa de que saliendo a luz descubriría el padre, tomó remedios con que abortó. Pudo más la vergüenza que la obligación de cristiana, vicio de mujeres, callaba en la confesión, si bien deseaba comodidad de sacerdote no conocido, para descargar su conciencia. Llegó a su puerta un peregrino, que mostraba serlo en hábito de religioso, asió la buena matrona de la ocasión, y rogóle la oyese de penitencia, si podía. Dado el sí, fuéronse a la iglesia de unas monjas, vecina a su casa, donde ella con entrañable dolor y lágrimas confesó enteramente sus culpas. Pasados 3 días murió de una enfermedad, haciendo fervorosos actos de contrición. Vuelto de Italia, donde estaba en estas ocasiones su hermano San Vicente, persuadido por lo que en ella conoció de virtud, que estaría su alma en el cielo, rogaba a nuestro Señor se lo revelase. Celebrando un día el sacrificio de la misa en esta intención, vio arrebatado en espíritu una mujer ardiendo en vivas llamas. Tenía en los brazos un niño negro como la pez, que ella se comía a bocados, y luego le volvía a trocar entero, repitiendo continuamente esta carnicería. La conjuró en nombre de Jesucristo, le dijese quién era, y qué significaba tan horrible espectáculo. Francisca soy, dijo ella, vuestra hermana, que viva cometí tales y tales pecados, refirióle toda la historia. Confesélos con entera contrición a un religioso que tuve por sacerdote. Apenas expiré, cuando me salió el demonio al encuentro, y dijo, mía eres, porque en la vida no fuiste absuelta de tus pecados. Fui yo aquel que en traje de religioso me fingí sacerdote, oí tus pecados, mas no pude absolverte. Puesta mi alma en la presencia de Dios, pretendía el demonio que debía ser condenada por esta causa. Salió el ángel a mi defensa, y dijo, Señor, esta alma tuvo verdadero dolor de sus culpas, propósito de enmendarlas, y satisfacer por ellas con penitencias. Cayó como flaca, erró como ignorante en la elección del confesor. De su parte dispúsose como debía para recibir el beneficio de la absolución, y alcanzar perdón de vuestra misericordia. No permita vuestra majestad salga de vuestra presencia sin recibirle. El Señor, que tan lleno está de misericordia, usó de ella conmigo, dióme por libre de la instancia del demonio, mas condenóme en las penas de purgatorio hasta el día del juicio final, y mandó al ángel me depositase en este lugar, donde me ves padeciéndolas. Si rogases a Dios por mí, y dijeses las misas de San Gregorio, no solo se aliviarán mis penas, mas tengo por cierto que se alcanzará la sentencia de mi purgatorio. Dicho esto, desapareció la difunta, y vuelto el santo al uso de sus sentidos, comenzó a sentir de nuevo los trabajos de su hermana. Y congozándose por no saber cuáles fuesen las misas de San Gregorio, pidió a nuestro Señor se las revelase. Estando un día en este santo ejercicio orando, vino a él un ángel, y se las dio escritas en pergamino. Díjolas con la mayor devoción que pudo, y a la última de ellas le apareció su hermana vestida de gloria, y acompañada de ángeles, le dio las gracias del bien que con sus oraciones y sacrificios le había alcanzado. Escríbelo Fray Francisco Diago en la vida de San Vicente, y Fray Dimas en el Tratado de Purgatorio. Capítulo 16. Capítulo 28. Otras historias que muestran la variedad de tiempo que padecen las almas en purgatorio. Tomó el hábito del cister, así lo escribe Cesario, en el libro 2 de los Milagros del Orden, capítulo 2, un caballero noble de linaje, hizo profesión, y ordenóse de sacerdote, mas relajándose después en el cuidado de la observancia religiosa, tanto se maleó, que dejado el hábito apostató de la religión. Así se despeñó en vicios, que hecho capitán de forajidos robó a muchos, y quitó la vida. Sucedió que de un asalto salió el mal herido de muerte. Recogiéronle unos pastores a su choza, llamáronle un confesor, a quien con muestras de verdadera contrición confesó sus pecados, y dio cuenta de su conciencia. Oyóle con admiración. Era ignorante, y considerada la muchedumbre con la gravedad de las culpas, nególe desapiadadamente la absolución. Afligido el enfermo, la muerte a los ojos, volvióse de todo corazón a nuestro Señor, doliéndose amargamente de sus pecados.
Propuso firmemente de nunca volver a ellos en cuanto le durase la vida, y de restituirse a su monasterio. Pidió perdón a Dios misericordia, con verdadera contrición y lágrimas de penitencia, ofreciéndose a cumplirla por 2000 años en el purgatorio. Oyó Dios sus gemidos, y aceptó su satisfacción. Murió luego, y fue llevado al lugar de estas penas. Tuvo noticia del caso un tío suyo, que a la sazón era obispo. Mandó repartir muchas limosnas, hacer oraciones, ofrecer sacrificios, con otras obras pías por todo un año. Este pasado, apareciósele el difunto, y díjole que por aquellos sufragios se le habían remitido los 1000 años de purgatorio, y si el año siguiente se ofreciesen por el otros tantos, se le perdonarían los otros 1000. Así lo cumplió el obispo, y al fin del segundo año se le apareció segunda vez el sobrino, en hábito de monje, bañado en luz, y con alegre semblante le dio las gracias de los socorros con que le había librado de tan larga condenación, como eran 2000 años de purgatorio. No sin causa nuestra Madre la Iglesia celebra misas y aniversarios perpetuos por las almas de los difuntos, y se conceden indulgencias a 50, 100 y 1000 años, y se instituyen capellanías, se dotan limosnas y otras obras pías perpetuas, porque no se puede tener certidumbre de lo que cada uno habrá menester para pagar las deudas que sacó de esta vida. De uno se escribe que restituido a ella por las oraciones de una sierva de Dios, refería que estando en el purgatorio vio el alma de uno a quien había conocido en la vida, que en medio de gravísimos tormentos que padecía, comenzó súbitamente a regocijarse, como quien había recibido algún singularísimo beneficio. Preguntado por la causa de alegría tan repentina, respondió que en aquel punto le había sido revelado que nacía en su casa un niño, el cual había de ser sacerdote, y por la primera misa que celebrase, saldría de purgatorio. En el espejo de ejemplos, tomo 1, distinción. Ni por mucha opinión de santidad que algunos acaban la vida, no debemos descuidarnos en socorrerlos con los sufragios acostumbrados. Porque como a la luz del sol parecen las motillas, que en su ausencia se esconden a la vista, bien así las culpas más ligeras, que a nuestros ojos están cubiertas, a los de Dios están manifiestas, y se satisfacen por sus cabales. ¿Quién entendiera que un hombre de tan admirable santidad, su cuerpo difunto, antes aún de habérsele dado sepultura, obraba milagros en la tierra, tuviera el alma en el purgatorio? Pues fue así, que Pascasio cardenal de la Santa Iglesia Romana, varón verdaderamente santo, pasó de esta vida, en opinión de todos para la gloria, que de sus santos empleos se prometían. Descubrió Dios los méritos de su siervo, cuando iban a sepultarle, porque llegando a su lecho un endemoniado, y tocando sus vestiduras, al punto huyó el demonio, y quedó libre de su opresión. Algunos días después, entrando Germano obispo de Capua en un baño, vio padecer en el fuego un hombre, que preguntado quién era, le dijo: soy Pascasio, cardenal que fui de la iglesia. Admirado el obispo de cosa tan fuera del pensamiento común de cuantos le habían conocido. ¿Qué hace aquí?, le replicó, un hombre de tanta santidad y veneración. Padezco, respondió, porque en la elección del Papa Símaco favorecí la parcialidad de Laurencio. Haz por mi oración a Dios nuestro Señor, que me alargue estas penas y toma por señal de haberlo alcanzado, si no me vieres más, cuando volvieres a este lugar. Sucedió así, que habiendo hecho oración, y ofrecido el sacrificio de la misa por él, volvió al baño y no le vio más. Y es mucho de ponderar lo que el glorioso padre San Gregorio, autor de esta historia, dice, que no pecó de malicia, sino por ignorancia, levemente culpable, persuadido que para el gobierno de la Santa Madre Iglesia, sería más a propósito Laurencio que Símaco. San Gregorio, libro cuarto Diálogos, capítulo 40, Sigisbert, año 467. ¿Quién ignora de las historias, mayormente las del seráfico patriarca San Francisco, que padecía un religioso en el coro su purgatorio, solo porque al Gloria Patri no inclinaba la cabeza, como los demás? Otro porque cuando le daban zapatos nuevos, no entregaba los viejos, como mandaba su regla. Otro por las muchas intercesiones con que había pretendido ordenarse de diácono. Otro por la vanidad que tenía en los argumentos y curiosidad con que se vestía. Un gran predicador provechoso con su buen celo a las almas. Porque había tenido demasiada familiaridad con los seglares y hablado palabras de entretenimiento en su conversación. Vitaliana santa doncella, por solo un pecado venial, y fue libre por las oraciones de San Martín y San Severino,
por no haber rezado el oficio a sus horas. Capítulo 29. Prosigue el intento del capítulo precedente. En el libro que se intitula Vidas de frailes predicadores, parte 5, capítulo 4, se escribe que estando en oración, después de maitines, un religioso, se le apareció otro que poco antes había muerto, y le dijo: «Condenado estoy en 15 años de purgatorio, socórreme con tus oraciones y sacrificios». Admiróse grandemente el religioso, porque el difunto había sido muy ejemplar, muy observante, muy puntual en cumplir las obligaciones de su religión. Preguntóle por qué culpas se le había dado tan larga condenación. Respondióle: «Muy justificada está la causa de Dios, y ha sido grande misericordia suya que no haya de durar mis penas más tiempo». El día siguiente dijo el religioso la misa por él, con tanto afecto y lágrimas de caridad y devoción, que otro día después, estando la noche en oración, se le apareció segunda vez, le dio las gracias, y le certificó que por sus oraciones y sacrificios le había perdonado el Señor los 15 años de purgatorio. En la crónica del glorioso patriarca San Francisco, libro 4, capítulo 7 se dice de un religioso de tan santas y loables costumbres, que parecía su vida más de ángel que de hombre. Luego que murió, dijéronle los demás religiosos de su convento las misas de obligación. Uno solo, persuadiéndose que tan perfecto varón no las habría menester, ni pasaría por purgatorio, no se las dijo. Apareciósele el difunto, y rogóle que le dijese las 3 misas que por establecimiento de su orden le debía decir, porque con ellas saldría de purgatorio. Excusóse el religioso de no habérselas dicho, afirmándole que no se persuadió que tuviera de ellas necesidad. Replicó el difunto: «Ninguno piensa cuán estrecho es el juicio de Dios, y cuán rigurosamente castiga los pecados no satisfechos. El emperador Otón fue uno de los más cristianos, más cabales y mejores príncipes de aquellos tiempos, gran limosnero, calidad de las más importantes para abreviar el destierro del purgatorio. Pasó de esta vida después de larga penitencia, tantas obras de piedad, tan grandes muestras de contrición, que todos pensaron no se detuviera una hora en aquellas penas. Apareciósele algunos días después a una sierva de Dios, deuda suya, y pidióle con apretados encarecimientos diese orden como por él le ofreciesen gran número de sufragios, misas, oraciones, limosnas, y estuvo padeciendo todo el tiempo que tardaron en hacerse, que no fue poco. In speculo exemplarum, tomo 1, distinction 5, capítulo 120. Tomás de Kempis en la vida de Gerardo Magno escribe del venerable abad Juan Rusbrocchio, varón santísimo y de vida admirable, que con todo eso padeció su alma, aunque por breve tiempo, en el purgatorio. Del angélico doctor Santo Tomás, cuenta Laurencio Surio en su vida, que estando en París se le apareció una hermana suya difunta en Nápoles, y le pidió socorro de oraciones y sacrificios de todos los religiosos de su convento, para librarse de las penas que padecía. Cumpliólo el santo por algún tiempo, tan cuidadoso como lastimado del trabajo en que había visto a su hermana. Mas como ella no volvió a verle, dióse por entendido que estaría libre de aquellos tormentos. No por eso le olvidaba el de hacerle parte de sus oraciones, sacrificios y penitencias, para asegurar lo que deseaba. Pasóse buena pieza de tiempo en el paso a Roma, donde su hermana le apareció, bañada de gloria y resplandor, y le dijo: «Hermano, yo por la misericordia de Dios, ayudado de los sufragios que por mí ofreciste, he dado fin a mis penas, y me voy a gozar de Dios por la eternidad. Dióme su majestad licencia que venga a darte las gracias del beneficio que por tus oraciones he recibido». ¿Quién pensara que siendo este glorioso santo tan querido, tan favorecido de Dios, que agradado de lo que de la había escrito, le preguntó qué premio quería por ello, no hubiera alcanzado para su hermana remisión de aquella deuda con más brevedad? Mas vemos que no la alcanzó en tanto tiempo, hasta que padeció por sus cabales. Pues si los que tan perfectamente vivieron en la tierra, que solo un pecado venial, o algunos tan leves como hemos visto, llevaron que pagar en la otra vida, si los que tan grandes valedores tenían, tan válidos con Dios, que vivos y muertos los honró con muchos milagros, padecieron las penas de purgatorio, ¿cuánto y cuán graves las padecerán los que tan descuidados viven, que apenas satisfacen obligación donde no le carguen de nuevas deudas de pecados veniales? O corren tan rotamente que todos los admiten,
contentos de huir los mortales, aun con tibieza. Y si por tan pocos de estos mortales, perdonados ya por los sacramentos, fueron algunos condenados en purgatorio perpetuo hasta el juicio. ¡Qué penas! ¡Qué tormentos! ¡Cuán graves, cuán duros! Y por cuán largos tiempos deben temer los que habrán gastado toda la vida en muchos y grandes pecados, hicieren tan corta la penitencia, que tasadamente llegue a conseguir el perdón de las culpas, con muy pequeña satisfacción de las penas que les correspondían. Cuanto más yerran los que, satisfechos con haber dado a sus difuntos antes que partieran del mundo los sacramentos necesarios para aquel trance, así se olvidan de ellos, como si estuvieran ciertos de la suerte que les ha cabido en el otro siglo. Siendo así, que algunas veces los reciben con tantas priesas, tanta turbación, tan gran desaliento entre el amor de lo que dejan y temor de lo que allá les espera, que no se disponen de manera que puedan merecer remisión de penas, más ni aun perdón de culpas, y van a pagarlas en el infierno. Murió en cierto lugar de España un hombre principal, de profesión jurista. Diéronle sepultura sobre tarde, y encomendaron el sermón de cuerpo presente a un predicador de fama, en la seráfica religión, para el día siguiente. Previniéndose aquella noche en la librería de su convento, sintió en el mayor silencio de ella una trompeta, que con espantosos sonidos se le acercaba. Robósele el color, erizóse el cabello, dábale apresurados golpes y latidos el corazón. Cuando la oyó a la puerta de la librería, arrojóse con el sobresalto debajo un escaño, y vio entrar gran multitud de enlutados. Tomó asiento el uno de ellos, quedando en pie los demás. Mandó luego que trajesen a su presencia la desventurada alma de aquel jurista. Sonó al punto gran ruido de cadenas, y a voz de horrible trompeta, la presentaron en prisiones de fuego, abrasándose en vivas llamas, atormentándola al derredor muchos demonios. Dijo después el que presidía: lea uno de vosotros el proceso de este maldito, y la sentencia en que le ha condenado el supremo juez. Leyó uno de ellos todos los pecados que el reo había cometido en su vida, y llegando al fin dijo: atento a tan graves crímenes y excesos, lo condenamos a cárcel perpetua en el infierno, donde padezca en cuerpo y alma eternos tormentos. Replicó uno de los presentes: ¿cómo le publicará esta sentencia para noticia de todos? ¿Y cómo nos entregaremos en el cuerpo? Pues sabéis que por ahora no podemos tocarle. Sacad, respondió él, ese religioso que está escondido, que él será testigo y pregonero de esta sentencia, y desembargará el cuerpo de este maldito. Salió el religioso temblando, más confortado por el Señor, para que publicase la divina justicia. Vio aquella alma desventurada, y oyó al presidente que dijo: mañana predicarás lo que has visto, y lo que verás, camina a la iglesia. Llegados a ella, abrieron los demonios la sepultura del difunto, no osaron tocar a su cuerpo. Antes aparecieron súbitamente muchos con antorchas ardiendo en las manos, las rodillas por tierra. Ordenó el presidente al religioso que se vistiese un alba y estola en la sacristía, y trajese un cáliz. Hízolo así, porque la halló abierta, aunque a prima noche se había dejado cerrada. Vueltos a la sepultura, díjole que, puesto el cáliz a la boca del cuerpo muerto, le diese un golpe en el cuello. Hecho esto, saltó dentro en el cáliz la hostia consagrada, que tarde y mal había recibido el desventurado. Teniendo el religioso el Santísimo Sacramento, unos le acompañaron con lumbres hasta el altar. Otros arrebataron el desdichado cuerpo, y junto con su alma lo sepultaron en el infierno. Esto se ha de entender como se declaró en el capítulo 1 al fin del párrafo 3. Al mismo punto se rasgó el cielo en temerosos truenos y relámpagos, y fue tan fuerte la borrasca, que despertó toda la gente de la ciudad. Quedó suspenso, como fuera de sí el religioso, desvelado por toda la noche. Venido el día siguiente, dio noticia muy por extenso del extraño suceso. Restaron los oyentes tan atemorizados, como fuera razón, quedaron resueltos de vivir tan ajustados a la divina ley, que pudiesen prometerse perdón de sus culpas y alivio de las penas de purgatorio, cuanto más libertad de las del infierno. Refiérelo Fray Dimas Serpi, Tratado de Purgatorio, capítulo 31. De lo dicho debemos persuadirnos, cuán sin descuido, cuán advertido, cuán de toda la vida haya de ser el recato con que debemos guardarnos en las ocasiones de este mundo, porque excusar las ofensas de Dios por leves que sean. Pues ultra de ser injurias de quien eternamente nos ama, y a quien debemos cordial reconocimiento, se han de venir a pagar con las etenas en tan rigurosos tormentos, como son los del purgatorio.
tales, que hallándose uno en ellos, por solo el tiempo que duró decirse una misa, le pareció haberlos padecido por muchos años. El que ahora no se atreve a poner un solo dedo en el fuego, dice el santo doctor Agustín, tomo 6, sermón 41, como no teme ser atormentado de aquel fuego espantoso del purgatorio, aunque sea por poco tiempo. Debemos también despertar en nosotros un tierno afecto y amorosa compasión de aquellas benditas almas, que tan rigurosas penas padecen, para socorrerlas con todo el caudal de nuestras oraciones, y todas obras de piedad y penitencia. Capítulo 30. Estado y particulares propiedades de las almas de purgatorio. Si saben lo que pasa a los vivos ellas, y las del infierno y cómo viven los hombres en este mundo como viandantes, porque como aquí no tienen morada de asiento, caminan siempre buscándola, y como tienen a su mano la vida, la muerte, cada uno sigue el camino a donde más le inclina su voluntad. Unos arriban al cielo, derrítense otros al infierno. Allí nada esperan, porque todo lo tienen, y poseen al sumo bien. Aquí, esto es, en el infierno, siempre desesperan, porque lo perdieron de su voluntad, sin esperanza de recobrarlo. Los del purgatorio de camino también están con fe viva de la felicidad eterna que esperan, y esperanza certísima de alcanzarla sin temor de perderla. Con esta diferencia los vivos, que pueden estos merecerla o desmerecerla, según que con sus obras se dispusieren, aquellos ni pueden merecer ni desmerecer. Solamente padecen para las penas de que los halló deudores la muerte, por las culpas, si bien ya perdonadas, no satisfechas, cuando con menos daño pudieran pagarlas. Cumplidas estas, entrarán en posesión del reino de los cielos, ¿de dónde? Ni de méritos propios, porque allí no pueden tenerlos, ni ajena violencia, porque los poderes del infierno allí no alcanzan, podrá derribarlos. Solo un temor tienen, si aún no saben por medio de su ángel, cuánto han de durar sus penas, si se les ha de alargar su destierro, o si sus parientes y amigos, albaceas y ejecutores de sus últimas voluntades, cuidarán como deben de cumplir, o les ayudarán desde acá con los sufragios de justicia, o de caridad, para satisfacer por sus deudas. Con la certidumbre de esta esperanza, tienen, como dice el seráfico doctor San Buenaventura, increíble alivio, siempre mayor, cuanto más cercano el fin de ella. Esfuerza esta confianza la vista de ojos, la experiencia de cada día, que ven subir al cielo muchas almas, que les eran compañeros en los tormentos. El sentir que de un día, o de una hora para otra, se les van aliviando las penas, y que no son tan fuertes, ni de tanto tiempo, como el primero día y hora en que comenzaron a padecerlas. Tienen fe viva de la infinita misericordia de Dios, de su omnipotencia, de la equidad de su justicia, entera satisfacción del amor que las tiene, que aunque las castiga, es con mucho menos rigor del que merecieron, que desea librarlas, y él mismo solicita su despacho, despertando los vivos piadosos afectos de socorrerlas, enviándoles a veces con ellas mismas recaudos y avisos para que lo hagan. Están conformes en todo con la voluntad de Dios, y tan ajustadas a su divina ordenación, que no solo aceptan de buena gana el padecer, porque su majestad así lo quiere. Si quiere, más aún ellas mismas no quieren aparecer en su presencia, hasta haber quitado del todo las señales que les dejaron las manchas de los pecados, purificándose por el fuego. Murió en el monasterio de Santa Gertrudis una monja en el vigor de su juventud, habiéndola empleado toda en santos ejercicios de toda religión y virtud. Vio la Santa Gertrudis, vestida ricamente en la presencia de Cristo nuestro Señor, más que como esposa honesta, bajando el rostro vergonzosa, procuraba esconderse, no osando levantar los ojos a la gloria de tan alta majestad. Gertrudis con acostumbrada piedad habló al Señor, y dijo: «Benignísimo Dios, ¿por qué no admites esta hija tuya a tus regalados abrazos, antes como si fuera extraña, la dejas estar así en tu presencia?» Hizo el Señor ademán de quererla enlazar en brazos, mas ella con humilde reverencia se retraía. Admirada de esto Gertrudis, y vuelta al alma le dijo: «¿Por qué te excusas de los abrazos de esposo tan amoroso?» «Porque aún no estoy del todo limpia», respondió ella, «y me quedan aún algunas manchas que me hacen estar descompuesta. Dígote de verdad, que si tuviera libre el paso para entrar en el cielo, yo misma, porque así es justicia, me retrajera, porque sé muy bien
que aún no estoy para celebrar las bodas con tan gran esposo. Pues me pareces, dijo Santa Gertrudis, casi glorificada. La gloria, replicó el alma, que los santos poseen viendo y gozando de Dios, ninguna alma merece recibirla, hasta que habiéndose purificado de toda mancha, entre en el gozo de su Señor. Refiere Loblosio, en la Advertencia Espiritual, capítulo 13. Tan ajustadas están aquellas benditas almas a la voluntad de nuestro Señor en medio de sus mayores penas. Por ello dice el gran doctor de la Iglesia Agustino 10 Confesiones cap. 28. Mandas, Señor, que sufran las penas, no que las amen, porque ninguno ama lo que padece, aunque ame el padecerlo. Bien excusaran sus tormentos, si Dios quisiera que no los padecieran, mas ya que Dios se sirve de que padezcan, aceptan y aman el padecer. A la manera que el enfermo, aunque tiene horror a la purga, todavía la apetece, y la toma por el deseo y esperanza que tiene de su salud. Así aquellas benditas almas padecen sin turbación, sin impaciencia, con gran sosiego de voluntad y entendimiento. Dudado sea si saben ellas lo que pasa a los vivos, a sus deudos, amigos y bienhechores. Y es así, que algunos pensaron que con la vista dejaron en el mundo el conocimiento de lo que en él pasa, cuando murieron. Que si bien a los que están en el cielo, se les concede esta ventaja de que lo sepan, es porque como en Dios estén, y se representen todas las cosas, viéndolo a Él, también las ven a ellas en Él. Mas los del purgatorio, así como no ven a Dios, tampoco ven en las cosas del mundo. Así parecía que no podían saberlas. Con todo eso es cierto, que aunque no puedan saberlas por este camino porque no son bienaventurados, las saben por una de tres maneras. Primera manera, por ministerio de los ángeles. La primera, por ministerio de los ángeles, como fieles amigos y compañeros de toda la vida. Allí las consuelan, dándoles noticia de lo que por ellas se hace, la disposición de sus deudos, el cuidado de sus amigos, y huelgan de saber que vayan bien encaminadas sus cosas. Segunda manera, por relación de otras almas. La segunda manera por donde saben nuestras cosas es por relación de las almas, que después de ellos pasaron de nosotros al purgatorio. Estas les dan nuevas de sus deudos y amigos, les refieren su buena o mala andanza y les dan noticia del estado en que los dejaron. De esta manera parece que supo el patriarca Abraham, por relación del alma de Lázaro, la pobreza y miserias que había padecido en el mundo, la riqueza y regalos de que había gozado el avariento. Este modo de saber las cosas que por nosotros pasan es también común a los del infierno, porque las almas que allí van condenadas les hacen saber lo que pasa en el mundo. Y aun los mismos demonios, para exasperar sus tormentos, les dan noticia de los malos sucesos de sus hijos, deudos o amigos, de los pecados que por su causa se hacen, cuán mal emplean sus herederos lo que les dejaron, sus pérdidas, sus afrentas, sus desventuras. Y para avivar más su desesperación, les dicen las oraciones que por ellos se ofrecen en el mundo, tan sin fruto para ellos, habiendo de serlo para los del purgatorio, si van al tesoro de la iglesia, o se las aplican sus dueños. Encarécenles cuánto se aprovechan otros, y cuánto se salvan por los mismos medios que ellos tuvieron y menospreciaron, todo a fin de encarnizar su envidia, y hacer más intolerable la fiereza de sus tormentos y penas. Tercera manera, por los efectos. De otra manera, y es la última, saben las almas del purgatorio lo que pasa en el mundo, de las cosas que por alguna razón les tocan, y es por los efectos, porque sintiendo que se disminuyen algo sus penas, reconocen que por ellas se han hecho algunas oraciones o sacrificios. Mas esto comúnmente lo saben por medio de sus ángeles, que juntamente les avisan de lo que por ellas se ofrece, y de las personas que lo ofrecen. Esta verdad confirman casi innumerables historias de mucho crédito, donde leemos cuántas veces se han aparecido los vivos, cuando pidiéndoles socorro para descuento de sus penas, cuando encareciéndoles la gravedad de ellas, para ponerles horror a las culpas por las que se incurren, ya dando quejas de cuán mal lo hacen con ellas los que les tenían más obligación, ya dando gracias de lo que por ellas se ha hecho, ya a veces socorriendo a los vivos en algunos aprietos. Como escribe el gran padre San Agustín, en el libro que escribió del cuidado con que se ha de hacer bien por los muertos. Fue así, escribe D'Abruzio 4 parte, que estándole en Milán, pidieron cierta deuda de un difunto a un hijo suyo, como heredero. Angustióse con la demanda, maravillándose que su padre, habiéndole advertido otras cosas al tiempo de su muerte, no le avisase de aquella deuda,
ni hubiese hecho memoria de ella, cuando hizo su testamento. Estando durmiendo se le mostró su padre, y le dijo que aquella deuda estaba pagada, y las cartas de pago con que satisfacer a la injusta demanda, las hallaría en tal lugar. Despertó el hijo, buscó las cartas, hallólas, y presentándolas ante el juez, descubrió la falsedad de quien le pedía.